Paraguay areco, hetamba y ponante yeya jaiba. Upe vare. Ya se llamó. Hañamón pa egua sube gana. Coñanderecoja. Bienvenidos a otra edición de Paraguay Salvaje. Y en esta ocasión estoy muy bien acompañada de dos hermosas chicas que son Romy y Lucía y me van a estar acompañando en este genial episodio. Acompáñenme. Romy y Lucía son amantes de la naturaleza y hoy compartiremos con ellas la experiencia de explorar la naturaleza chaqueña. Estamos haciendo nuestros primeros recorridos acá con las chicas. Ya nos introdujimos al bosque chaqueño, al monte chaqueño. Las chicas son de la región oriental y me están acompañando en este episodio porque tienen muchas ganas de conocer la naturaleza chaqueña. ¿De dónde son, chicas? Concepción. De Concepción, de la región oriental. Sí. ¿Y cuáles son las primeras diferencias que están notando ustedes acá en la naturaleza chaqueña ya con lo que es la región oriental? Acá es más seco, los árboles son más bajos, muchas más espinas. Así mismo, mucho más espinoso, sí. ¿Verdad? Esas son las primeras observaciones ya que rápidamente las chicas notaron acá en el bosque chaqueño y a continuación le vamos a ir explicando por qué la razón de esta diferencia y cuáles son las funciones que tiene cada adaptación que están teniendo las plantas acá y también algunos animales que van a ir apareciendo. Así que este recorrido se va a volver muy interesante. El Chaco, para muchos, es una región desconocida y más aún para los niños que no viven en la región. Por eso, estas expediciones son muy importantes. Además, la naturaleza chaqueña, por su gran biodiversidad, es la mejor escuela para aprender sobre la flora y la fauna que existe en nuestro país. En este lindo paseo ya las chicas me están comentando más o menos su apreciación hacia la naturaleza y les estoy preguntando qué más les atrae de la naturaleza. ¿A vos qué te atrae más? Los animales. ¿Los animales y a vos? Las plantas. Las plantas, está una buena combinación. ¿Y qué hay que hacer con ellas? Hay que cuidarlas, protegerlas. Claro que sí, hay que valorarlas, ¿verdad? Sí. Sí. Esa es la función que nosotros tenemos acá en Paraguay Salvaje. Nuestro objetivo también son los niños, con la educación ambiental, tratar de darle esa conciencia ya desde chiquitos. Por eso todos nuestros materiales son adaptados a todo público de manera que en términos sea fácil, entendible por los chicos y también por los grandes, porque creemos que la educación ambiental es una de las mejores herramientas para salvar a la naturaleza y a nuestro planeta. ¿Verdad, chicas? Sí. ¿Vamos? La educación ambiental en los niños es clave. Ellos serán los que, a través de esta educación, puedan disfrutar de un mundo mejor. Estamos explorando el Chaco. Pero, si no damos la oportunidad a los niños de conocer lo natural, no podemos esperar que quieran involucrarse en ella. Por ello es esencial que se mantengan en contacto con la naturaleza. De esta forma, aprenderán a valorar su importancia en nuestro bienestar y salud. Lo lindo de trabajar con niños es que siempre están dispuestos a aprender y conocer el mundo que les rodea. Y todo lo que aprendan en esta etapa lo llevarán de por vida. De ahí la importancia de inculcarles conciencia ambiental y buenos valores. Y no solamente la vegetación estaban viendo como diferente las chicas acá en esta región, me están comentando también otras cuestiones más interesantes, otras diferencias también más resaltantes que tiene esta región chaqueña con la región oriental. ¿Cuál es la diferencia que notaron también? La temperatura. La temperatura y qué más. Llueve poco. Así mismo, ¿ustedes saben por qué tiene esas características el Chaco? No. Esto es porque el Chaco es una región semiárida. Y las lluvias de por sí son mínimas en comparación a lo que es la región oriental, ya sea Concepción y todos los departamentos de esa región. Porque acá hay temperaturas extremas y ustedes ya vivieron el calor abrasador del Chaco, ¿verdad? Llegaron a experimentar temperaturas de hasta 48 grados, así que saben, ahora conocen muy bien lo que es el calor chaqueño. Bueno, vamos a continuar nuestro camino a ver si nos encontramos algo más interesante por ahí. Sí. Y así fue. En nuestro recorrido pudimos observar a unos de los animales más tiernos de la fauna paraguaya, el venado o guazú. Y para enternecer aún más a sus observadoras, se trataba de un hermoso ejemplar bebé. Nos encontramos con una de las especies mejor preparadas para el Chaco seco.
el teyúpita. Coamita cuña oñe cua abela guaraní me coanga heite yande hombe uta hikui yande ba ema ba oi cua coanga itepe ko aka abuwiwa. Sí, peche ite, roñe cua vela guaranime. Romombe utande lamba ema para roi cuava. Ba la pe topa pe hechaba hina. Ro hechala hubiera mata cuera. Sí. Animal cuera mumba. Những bà cuera. Sí. Upecha. Estamos allí cua ya hecha hina ya. Sí. Estamos. Estamos hablando con las chicas o las chicas me están comentando qué cosas están aprendiendo o qué cosas ya observaron acá en el bosque. Me lo explican en guaraní y dijeron que ya vieron muchas plantas, aprendieron mucho de los árboles y también de los animales. Una pequeña demostración también cómo los niños se manejan súper bien con el guaraní y también con el español. Así que es también importante valorizar esa parte de nuestro idioma, nuestro dulce idioma guaraní. El conocimiento del guaraní facilita bastante a la hora de aprender sobre la naturaleza paraguaya, ya que muchas de las especies de plantas y animales se nombran en guaraní. Hicimos otra pequeña parada acá porque también las chicas querían saber un poco más de estos lindos colores que estamos observando acá, que son cactus rastreros que ya están floreciendo en este momento. Ayer vimos un árbol, un cactus arbóreo. ¿Cómo se llama? Tuna candelabro. Tuna candelabro, que era mucho más grande, ¿verdad? Sí. Ahora estamos viendo otro tipo de cactus justamente. Habíamos mencionado que existe mucha variedad de cactus acá en el Chaco, que pueden ser arbóreos y también rastreros. Estos son los rastreros y pueden observar cómo solamente se queda en un tamaño medio en el suelo y estas plantas son muy importantes para los animales, especialmente tortugas, ¿verdad? Que tienen un mejor alcance para alimentarse de sus frutos, ¿verdad? Sí. De sus flores y también incluso de su cuerpo, de su corteza. Y de esta manera ellos pueden obtener mucho alimento, muchos nutrientes y poder sobrevivir tranquilamente durante la sequía. ¿Entendieron? Sí. Y también pueden observar muchas especies de caraguatá, también son todas especies que ayudan a que muchos animales puedan sobrevivir en la sequía. Bueno, ¿vamos? Vamos. Un imponente mamífero recorre tranquilo y sin apuro su espacio natural en el bosque chaqueño. Se trata del mboreví o tapire. No es un animal agresivo, pero sabe cómo defenderse, por lo que casi no tiene depredadores naturales y esa es la razón de su tranquilidad. Y lo que va de nuestro hermoso recorrido, estamos aprendiendo bastante ya, especialmente de plantas, que es la especialidad de Lucía, que le encantan los árboles. Ya vimos un montón y de diferentes tipos, pero también vamos a observar animales. ¿Qué tipo de animales te gustan más, Romy? ¿Las serpientes? Las serpientes. Sí. ¿Ya viste algunos animales, algunas serpientes acá en el Chaco? Sí. ¿Sí? La cascabel, la moiro, la ñacanina. Sí, así es. Y la verdad que estás en el mejor lugar si te gustan las serpientes. Acá el Chaco es un lugar ideal porque acá existe una gran variedad de serpientes. Y si tenemos un poquito de suerte, vamos a encontrar algunas. Sí. Con la fascinación por las serpientes que tienen estas niñas, nos demuestran que tienen cierto conocimiento hacia estos organismos y saben de su importancia, dando así toda una lección a muchos adultos, quienes muchas veces tienen un miedo absurdo hacia estos seres vivos. Bueno, después de este hermoso recorrido acá por el bosque chaqueño, ahora es suficiente por hoy. Vamos a ir a descansar y después tenemos preparada una expedición nocturna. O sea, vamos a salir a la noche para vivir también la experiencia chaqueña con las chicas para ver algunos animales que se manejan normalmente por la noche. Así que vamos a salir a ver animales nocturnos. Si tenemos suerte, vamos a encontrar algunos. ¿Tienen ganas? Sí. Sí. Bueno, vamos. Chao, chao. Y en esta edición especial de Expedición Nocturna ya encontramos nuestra primera especie acá en el camino, una hermosa tarántula que ya las chicas están disfrutando su presencia. Afortunadamente las chicas no tienen miedo a las arañas, ya nos han demostrado, entonces eso nos ayuda bastante también a acercarnos bastante a este precioso animal.
Es el famoso ñandú pollito. ¿Ustedes conocían el ñandú pollito? No. Así se lo conoce a esta tarántula. Quizás ya le vieron, pero no sabía su nombre en guaraní. Sí. Es una tarántula de un tamaño bastante importante, pero no es razón de temerla. O sea, mucha gente las teme porque piensan que son sumamente venenosas y no es así. Obviamente que si una persona tiene una sensibilidad especial o una alergia, le puede causar algún tipo de daño, pero no hay razón de matarlas, no hay por qué temerlas. Siempre, obviamente, hay que respetarlas. Así que, ¿qué van a hacer cuando ven una tarántula así? Dejar que se vaya. Exactamente. Muy bien. Son seres que también tienen que vivir, tienen derecho a vivir como nosotras, ¿no? Bueno, gracias, chicas. ¿Vamos a continuar? Y luego de dejar a que el arácnido continúe con su cacería nocturna, observamos cruzar a un pequeño animal acorazado que se movía velozmente. Hola, encontramos en el camino un tatú bolita. Así es, como pueden ver, es maravilloso este simpático animal. Logramos capturarlo, por suerte, para que las chicas se animen también. Se animaron a agarrarle acá a Romy, ya valientemente le está sosteniendo. Son animalitos muy inofensivos, ¿verdad? ¿Ustedes saben por qué se llama tatú bolita? No. Porque cuando está amenazado o se asustan, ellos se cierran en una bola casi perfecta con su caparazón. Por eso es muy conocido, por esa estrategia de defensa. Sí. Y es lo que le da el nombre de tatú bolita, ¿verdad, Sabine? Así mismo es. Y cuando se cierra completo, se puede ver que su cabeza entra en esta pilota y se cierra con su cola al otro lado y está cerrado completo. Esos son muy lindos animales y muy útiles. Y comen las hormigas, termitas, esa es su comida. Y también comen frutas en el campo. No, y en el Chaco son muy común. Esta especie solo vive en el Gran Chaco. También tenemos otros tatús acá, pero este es el más común en esta región. Así es, acá existen muchas especies de armadillos, pero acá el tatú bolita realmente se destaca y también es un gran especialista para sobrevivir en estas zonas secas, puede aguantar bastante bien la sequía y bueno, eso es lo que le da también como gran sobreviviente en esta región. Y lo que también es bastante interesante que durante el invierno podemos encontrar este tatú bolita muchas veces durante el día. Y en verano mucho más durante la noche para evitar el calor del día. Ya, vamos a dejar en paz este símbolo del Chaco. Vamos a ponerle en su hábitat. Oh. Chao, chao. Hicimos otra parada acá a la vera del camino porque encontramos una enorme colonia de hormigas, como pueden observar, y están en plena actividad. Están trabajando a full, miles y miles de hormigas. Se tratan de hormigas cortadoras y si pueden observar están llevando una gran cantidad de hojas a su nido. ¿Vieron, chicas? Sí. Son muchas. Sí, muchas son. Y esta es una experiencia que está limitada a la noche porque, claro, al lado del camino o otros lugares podemos encontrar estos enormes nidos y varias veces ya lo grabamos, pero en actividad se puede ver solamente las hormigas durante la noche y realmente es impresionante la cantidad que podemos ver. ¿Vieron alguna vez estas hormigas, chicas? No. ¿No? No. Están llevando unas hojas, como pueden observar, pero estas hojas no son para que ellos coman. Ellos no comen directamente estas hojas. Ellos lo que hacen es llevar a su nido y alimentan un hongo, una especie de hongo, y es el hongo lo que ellos consumen. Así que muchas veces, muchas personas piensan que ellas están llevando ya la hoja para comer directamente, y no es así. Es todo un proceso otra vez para alimentar al hongo, y de ahí ellos otra vez consumen al hongo. Y también es muy interesante que estas hormigas trabajan en grandes jerarquías. Están en los niveles de mayor rango, digamos, una especie así, y cada uno tiene su función especial en el transporte de
de las hojas, algunos se dedican a llevar las hojas y otros se quedan al borde de la fila, digamos, para protegerlas. Sí, Entonces tienen como sus soldados otra vez. sí. Es muy interesante, es una de las hormigas más fascinantes de estudiar, de observar, porque tiene estas particularidades. Y a veces solemos ver que llevan enormes hojas, es increíble, no tienen la capacidad de soportar bastante peso y se protegen entre todas. Es realmente maravillosa la forma en que trabajan, la organización que tienen estas hormigas, que podemos decir son bastante sociales porque son muchísimas. Realmente son un gran ejemplo de trabajar en equipo. Sí, bueno, tenemos una interesante experiencia y me fascinan siempre estas hormigas. Y qué grande es este nido, tiene más o menos 5 metros de un lado a otro. Es impresionante. Ya, bueno, vamos a mirar a más animales en el Chaco, ¿ya? ¿Y qué dicen, chicas? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! Realmente estamos con mucha suerte y miren nada más lo que encontramos ahora en el camino. Una preciosa serpiente, esta es una ñacaninahu. Pueden observar su preciosa coloración brillosa y también ya las chicas están conociéndola, disfrutando, tocándola. Como pueden ver ustedes, las chicas no tienen nada de miedo de las serpientes. La tocan sin problema, obviamente la hacemos con mucho cuidado. Ahí Sabine la está sosteniendo bastante bien y Sabine nos va a estar comentando algunas características más interesantes de esta serpiente. Bueno, se trata de una ñacaninahu, de los cuales tenemos varias especies, pero todos tienen en común que son súper inofensivos, son súper tranquilos y como ven, se deja manejar súper bien, no es nada agresiva, ni hablar de veneno. Y realmente es un animal súper útil, ya que lo que es importante que se alimenta de serpientes venenosas. Es decir, ella es la que come a la yarará, come a la cascabel. Y así, si la tenemos en nuestro jardín, por ejemplo, es una súper buena protección. Asimismo tienen un rol bastante importante en el ecosistema porque son reguladores, como ya dijo Sabine, de las serpientes venenosas. Y como ya saben, a estos animales no hay que eliminarlas nada más por el hecho de que son serpientes. Ellas no tienen veneno, son totalmente inofensivas. Al contrario, son muy valiosas en nuestra naturaleza. Así que por favor, si ven serpientes como estas, ellas no tienen ningún veneno, déjenla en paz, déjenla ir otra vez a que continúe su camino, a su hábitat natural, para que siga cumpliendo con tantas funciones importantes en la naturaleza. So, vamos a liberarle. Sí. Ya, es muy importante es que dejamos en paz el animal, ya, y vamos a poner cerca de... Sí, vamos a darle libertad. Sí, vamos. Y seguimos nosotros con nuestro camino. Y seguimos con nuestro gran recorrido ya, otro hermoso día se está presentando acá en el Chaco, luego de una gran experiencia de lo que fue la expedición nocturna acá por el Chaco. ¿Qué les pareció, chicas? Muy bien, muy hermoso. ¿Sí? Sí. ¿Qué tal la experiencia? Muy lindo. ¿Sí? ¿Le gustaría volver a hacer? Sí. Muy bien, cada experiencia nocturna acá es única, así que vale la pena siempre volver a repetirla y en cualquier momento lo vamos a volver a hacer para ver más animales nocturnos también que son fascinantes. Pero por hoy nos quedan también muchos grupos de animales por ver aún. Están las aves, por ejemplo, los mamíferos, que acá en Paraguay tenemos, o en la parte del Chaco tenemos a los mamíferos más grandes de toda Sudamérica y vamos a estar hablando también de ellos, así que acompáñenos en este gran día también que se está presentando acá en el Chaco. El bosque chaqueño alberga una gran variedad de mamíferos de distintos tamaños y formas. Aquí tenemos a los cureí o pecarí de collar, que es la especie más pequeña de entre las 3 especies de pecarí que habitan en la región. Y como ya habíamos mencionado, el Chaco tiene una rica biodiversidad en mamíferos especialmente. ¿Ustedes saben por qué hay tantos animales acá en el Chaco? No.
La razón es porque acá la región del Chaco es como una conjunción de varias ecorregiones muy importantes, como los Andes, las Pampas, también está la Amazonía. Entonces se entremezclan acá y eso es lo que enriquece la biodiversidad chaqueña y por eso vamos a encontrar tantos animales acá. Pero por sobre todo el Chaco tiene la característica de conservar también a especies, los mamíferos más grandes de Sudamérica, como ya les dije, tenemos al boreví, por ejemplo, que es uno de los animales más grandes, uno de los mamíferos terrestres silvestres más grandes de Sudamérica, y también existe una gran variedad de animalitos también de todo tipo, súper interesantes que vamos a ver ahora. Entre los mamíferos un poco más pequeños se encuentran, por ejemplo, estos simpáticos roedores. Se trata del tapití bolí, la especie chaqueña de Mara. Su población es muy abundante en esta ecorregión. De hecho, es endémica del Chaco seco, por lo que está perfectamente adaptada a las condiciones semiáridas del Chaco. Y el Chaco también se destaca por albergar un grupo súper interesante de animales, los más emplumados, que son las aves. De hecho, en Paraguay existen más de 700 especies de aves y en el Chaco podemos encontrar más del 70% de estas aves, entre migratorias y residentes. Así que ahora vamos a ver a la gran diversidad de aves que tenemos acá en el Chaco. La avifauna chaqueña es impresionante. Se destaca por ser el grupo más abundante y expuesto. Las aves están en todas partes, haciéndose notar con sus variados colores y sus habilidades cantoras, por lo que el Chaco es un destino ideal para la práctica del aviturismo. Y finalmente llegamos al culmino de este episodio luego de una gran experiencia, un hermoso recorrido acá por la región chaqueña. ¿Qué te pareció, Romy? Muy lindo, muy especial. ¿Y qué le recomendás a la gente sobre el Chaco? Que vengan a conocer el Chaco, que es increíble la naturaleza acá. Muchísimos animales hay y que vengan a conocer. Experimentar, Sí. exactamente. Mucha gente piensa que el Chaco es inhóspito y es absolutamente todo lo contrario, ¿verdad, Lucy? Sí. ¿Qué te pareció el Chaco? Bueno, me pareció muy lindo y me encantó. ¿Y qué recomendás a la gente, a los chicos? Que vengan los niños para aprender sobre la naturaleza y para que vengan a ver la naturaleza. Excelente. Bueno, yo me despido también y agradezco infinitamente a estas dos maravillosas chicas que me acompañaron en todo este recorrido. Son excelentes personas, súper inteligentes y muy interesadas en la naturaleza, así que estoy orgullosa de haber compartido con ellas y nos vamos a ver en un próximo episodio con más de Paraguay Salvaje. Thank you.